Buenas, ¿cómo estás, ¿Qué Vicky? tal? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Bien, Bien. todo bien, por suerte. ¿Cómo va la cuarentena? Bien, la verdad que pensé que me iba a afectar más, pero no, muy bien, por suerte, aprovechando para leer bastante, para comunicarme de esta manera con la gente que tal vez quiere saber un poco más de qué es lo que hago o cuáles son mis ideas, así que la verdad que en ese sentido, aprovechando al máximo bueno, para también hablar y estrechar los lazos con gente que creo que es importante, con amigos, con la familia, así que nada, todo bien, aguantando, ¿Eh? aguantando y Sí, les digo a todos los que nos están escuchando que cuando se levante la cuarentena es mi cumpleaños, así que más vale que me saluden el 13. esperemos que se levante la cuarentena. Bueno, Vicky, ¿te parece si vamos arrancando? Ya que ya se fueron uniendo varias personas, Dale. vamos arrancando con una pregunta. Y a ver, quiero ver si se ve todo bien, ¿no? ¿Se escucha todo bien ahí? Sí, por acá sí, pero no sé los demás, a ver cómo si están escuchando. Sí. Hay problemas acá. Está todo bien igual. Bueno, arrancamos con la primera pregunta. Dale. ¿Por qué decidiste y cuál fue tu motivación para querer ser abogada? Bueno, yo quise ser abogada desde que tenía 12 años, con lo cual entré al secundario ya sabiendo que iba a ser abogada, ya sabiendo que quería defender el valor justicia, el valor verdad, así que estuve muy definida desde muy chica y sentí mucho interés o mucha necesidad de defender cosas y valores y principios que acá en Argentina están muy trastocados, que que son las grandes víctimas en realidad de lo que vive nuestro país. Así que la verdad que me definí antes de entrar al secundario, fui a un comercial, con lo cual no me sirvió para nada para la carrera, pero bueno, fui a un comercial y después ingresé a la UBA, que me costó bastante el sistema de estudio de la UBA, porque me tocó una época de muchos paros y nos sentábamos en el piso, obviamente no se usaban los baños, la facultad se caía a pedazos, me tocó el cambio de la constitución, así que tuve que estudiar con la constitución nueva, no había libros, así que nada, la verdad que fue un largo camino hasta llegar al presente y bueno, y me recibí en el año 2003. Fue todo un desafío, me imagino. Así como es el trabajo que estás llevando ahora. Y mi pregunta siguiente tiene que ver justamente con eso. ¿Por qué surge Celtip? ¿Cómo surge y cuál es la motivación esta de hacer un revisionismo a los años 70? Bueno, a ver, la verdad que yo nunca tuve mucha intención en realidad de hacer revisionismo. Lo que, Mm. lo que a mí me disparó el crearse el TIB, que se creó en el año 2006, fue principalmente ver que en Argentina había víctimas buenas y víctimas malas. Y las malas eran estas personas que caminaban por la calle y las habían volado con una bomba, o un tipo que porque era ejecutivo en una empresa, en una multinacional, lo secuestraban y lo mataban, o una persona que por ser un tano que trabajaba para Fiat, lo secuestraban y lo mataban. Entonces, era toda una circunstancia que me pareció, ¿por qué hay víctimas buenas, que están aceptadas, a las que se les dan todos los derechos humanos, y víctimas que las tenemos que esconder, que las tenemos que barrer de la historia? Primero me parecía una discriminación total, estipular que hay gente que merece que su dolor sea reconocido y gente a la que no. Y segundo, me pareció una injusticia. Así que la verdad que, bueno, por esa razón fue que surgió CELTIP, por la intención de que estas personas tengan su reconocimiento, eh, tengan justicia y que obviamente la sociedad, no tanto desde el punto de vista historiográfico, sino desde el punto de vista político, jurídico, conociera qué había pasado en nuestro país en aquella época. Yo obviamente era un bebé, así que no tengo recuerdo, pero bueno, Yo hubo que menos. estudiar, vos menos, vos no eras mi proyecto, hubo que estudiar, hubo que leer un montón de libros, entonces
pero la idea siempre fue darle visibilidad a las víctimas del terrorismo, o sea, darles la posibilidad de que sus historias sean conocidas y de que el Estado las reconozca como lo hizo con los desaparecidos. O sea, mi intención no es negarle los derechos humanos a los demás. Mi intención es que todos tengamos derechos humanos. Entonces, lo que yo quise fue que las víctimas pudieran acceder a los derechos humanos que en muchos casos tenían sus victimarios, cosa que me repugna bastante. Pero imagínate a qué situación llegamos en nuestro país, que un montonero está reconocido como víctima y, y las víctimas que causó con una bomba o con un secuestro o con un asesinato no. Entonces, me pareció siempre eso muy injusto y por eso creamos el TIB. Además de esa situación, mi familia sufrió tentativas de bomba. Eso obviamente yo no tengo recuerdo, pero modificó toda nuestra vida, la hizo mucho más tensa, mucho más como clandestina en algunas situaciones. Vos no podías hablar libremente, no sabías quién era tu compañerito de jardín o de primario o de secundario, y hasta el día de hoy tengo que tener hasta cuidado, pero toda esa circunstancia realmente hizo que me involucrara y en el 2006 fundamos el TIR con un grupo de víctimas y bueno, y acá estamos, ya llevamos 13, 14 años luchando. Sí, es bastante tiempo, pero ¿la lucha empieza con Celtip o viene desde antes, desde particular, obviamente desde tu caso, o en otra organización? O sea, no Mira, arrancaste, no, o no, sí. no, no arranqué con Celtip. La verdad es que, como te decía, el hecho de que teníamos esa historia familiar de las tentativas de bombas, nadie había salido herido, la verdad que nosotros tuvimos una suerte bárbara, pero en la década del 80 había una asociación que se llamaba FAMUS, Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo, de las Víctimas de la Subversión, le decían en ese momento, y y bueno, ellos hacían unas misas, entonces bueno, yo desde chica asistí a esas misas con mi papá, con mi mamá, y después con el paso del tiempo esas misas se dejaron de hacer y tal vez había la presentación de un libro de los 70 y con otra gente de mi edad o más chica íbamos y repartíamos volantes con historias de las víctimas, o sea, lo hacíamos por nuestra cuenta. Eh, Elegíamos víctimas y las hacíamos como unos volantitos y los entregábamos a la salida, como una forma de que no se olvidara esa parte de la historia. Y eso fue, digamos, desde los 20 años en adelante, sin parar, hasta que, bueno, en el 2006, finalmente es como que logré redondear qué quería decir, cómo lo quería decir, y entonces, bueno, armamos el TIP. Teniendo en cuenta esto que dijiste de que el Estado ignoró o ignora a las víctimas del terrorismo guerrillero, ¿les resultó complicado investigar y recopilar tantos datos sobre las mismas? En este sentido, diciendo que esa parte del trabajo que lleva adelante ha sido concluido, todavía siguen investigando datos que pueden seguir extrayendo de víctimas y casos que todavía no se dieron a conocer. Mira, la verdad, fue un trabajo, o sea, documentar lo que es la historia en un país que la niega es realmente complicado, con lo cual el trabajo nos llevó muchos años para poder, para por ejemplo, hacer la lista de víctimas, estuvimos 5 años yendo a las hemerotecas, que es donde están los diarios de época, y bueno, en ese momento existían ya las cámaras fotográficas, no tanto los celulares como con la definición que tienen hoy, pero en ese momento, año 2008, 2007, las cámaras fotográficas reemplazaban eso y entonces, bueno, íbamos a las hemerotecas y sacábamos fotos de los diarios, pero es algo que se da desde hace rato, o sea, yo de adolescente también iba a las hemerotecas, no existían las cámaras digitales y me llevaba un cuaderno y tomaba nota, porque no podía creer que vivía en una realidad paralela, o sea, nos habían contado una historia totalmente distorsionada y totalmente tergiversada. Así que, bueno, nos ha costado bastante, ya te digo, 5 años para hacer la lista de víctimas, pero la lista no está cerrada porque aparecen casos de víctimas que no salieron en los diarios, aparecen víctimas que sus casos tal vez no es una muerte, pero es la voladura de su casa con una bomba, entonces perdieron todos Claro. sus bienes y tal vez el diario eso no lo informaba, pero sí lo informaba Evita Montonera o Estrella Roja. Entonces, la verdad es que seguimos encontrando víctimas. Lamentablemente, muchas veces nos pasa que como el Estado no colabora en esto, que es documentar la historia,
nosotros no les podemos dar una gran respuesta a estas personas, pero nos ha pasado de gente que llega y nos cuenta, a mi papá lo secuestraron y no salió en ningún diario y fue Montoneros. Y eso nos pasa desde hace muchos años, con lo cual es muy difícil recopilar la información. Toda esta información se sigue generando, no solamente porque los terroristas a lo largo de estos años han escrito muchos libros y han dicho con total impunidad lo que hacían, sino también porque, bueno, de alguna manera se digitalizan documentación estatal a la que nosotros no teníamos acceso como simples ciudadanos, así que es un trabajo continuo y espero que algún día podamos hacer una biblioteca o un museo, algo que sea público para que todos puedan conocer, bueno, qué fue lo que sucedió en Argentina cuando había terrorismo en la década del 70. Imagino que la labor que realizás es bastante difícil. Ir, por ejemplo, a la tele o a la radio o cualquier otro medio de comunicación masivo a expresar estas ideas, a expresar este contenido que no es normal con lo que se viene escuchando siempre en el mismo género discursivo, es difícil, es una tarea difícil. ¿Te cuesta o te hacen la tarea aún más difícil de lo que ya es? Mira, es una tarea, la verdad, muy difícil. Es David contra Goliat. Sí. La verdad que yo creo que algún día se va a conocer qué fue lo que realmente pasó, pero lamentablemente creo que va a ser tarde. Igualmente, nosotros seguimos luchando y seguimos trabajando con la ayuda de gente que dona, de gente que compra los libros, de gente que se asocia, y seguimos luchando para tratar de revertir un camino que Argentina ha tomado hace ya más de 40 años, que es el de una Argentina sin futuro. Hoy, lamentablemente, el futuro para alguien de tu edad está en la fila de un consulado, y eso no puede ser. No puede ser que estemos hace 40 años hablando de la historia distorsionada de los 70 y que hoy, para tener derechos humanos o para ser escuchado, vos te tengas que posicionar diciendo que vos creés en el mito de los 30.000 desaparecidos. O sea, si yo dijera que realmente son 30.000 desaparecidos, a mí me iría muchísimo mejor que como me va. Pero ¿sabés qué? Estoy mintiendo. Entonces, en Argentina, mientras sigamos pensando con el espejo retrovisor, sigamos mirando al pasado, sigamos teniendo paradigmas ya antiguos en el mundo, definitivamente va a ser muy difícil conocer la verdad y que Argentina además se convierta en un país, no te digo ya con progreso o un país, no sé, exitoso, simplemente un país donde tengamos ganas de vivir, donde no nos vivan los políticos, donde la solución no sea ofrecerle a la gente populismo o demagogia, sino ofrecerle, no darle el pescado, enseñarle a pescar. O sea, que Argentina se convirtió en el país donde para comerte la manzana cortás el árbol. Entonces, es una cosa que definitivamente es una lucha sumamente difícil porque la grieta de nuestro país está iniciada en el tema de la década del 70. Este es el origen de todos los temas que se han plasmado en nuestro país, en lo político, en lo económico, en los derechos humanos, en la justicia, etc. Y este es el tema que, si querés, yo más le reclamo a Macri, que no quiso meterse en el tema cultural, no quiso meterse en la grieta de los 70. La usó para ser elegido presidente, pero después durante 4 años nos estuvo durmiendo la siesta. Y esta situación devino en que mucha gente que lo había votado en el 2015, como por ejemplo es mi caso, no le renovó el voto, porque 4 años más de que nos tengas durmiendo la siesta eterna, y no, la verdad que no. Entonces, definitivamente sí, es difícil, pero me gustaría poder plantear otro tipo de país, me gustaría poder plantear que la gente de tu edad piensen en Argentina como un país con futuro. Por ahora eso no está. ¿Pero por qué? Porque los políticos piensan en forma totalmente antigua, en forma totalmente retrógrada. Es buena la reflexión que haces y imagino que a lo largo de tantos años recopilando testimonios que por lo que he visto e investigado son bastante crudos, como el del suboficial de la Armada, Mario Reduto, si no estoy mal, conllevan una gran carga emocional que en algún momento te hicieron plantearte parar ahí, dejar
de seguir trabajando en lo que haces y cambiar totalmente de rumbo o no? Mira, la verdad, nunca pensé en dejar la lucha, nunca. Y sería imposible que te pudiera contar a vos y a todos los que nos están escuchando, sería la verdad imposible contarles las historias que he escuchado y los testimonios realmente desgarradores que me han contado a lo largo de estos casi 15 años de lucha. Eh, Me han contado cosas que nosotros no nos podemos ni imaginar. Por ejemplo, me voy a acordar de un testimonio puntual, sin nombrar a la familia, solamente por respeto, porque no me autorizaron a contarlo públicamente, pero en la bomba del comedor de la Policía Federal, que es el principal atentado terrorista de la década del 70, Montoneros pone una bomba en el departamento de policía, en el comedor, en el horario del almuerzo, y allí mueren 24 personas y 66 resultan heridas. La hija de uno de los muertos me confesó hace 2 años atrás, cuando la encontramos, porque a las familias las encontramos cuando salgo en televisión, esa es la verdad, aparecen cuando salgo en televisión, no sabemos dónde están después de tantos años, y me contó que ella había creído que su papá en realidad no estaba muerto, que había desaparecido simplemente, que los había dejado y que en el cajón de su papá lo que había eran piedras y que no había, digamos, que no estaba su papá no había muerto. Entonces yo dije, pero ¿cómo estuviste tantos años pensando eso? Y me dijo, y finalmente a los 20 años del asesinato de mi papá, me llamaron del cementerio para reducir los restos de mi papá. Y ahí pude ver el cuerpo de mi papá. Abrieron el cajón y ahí lo pude ver. Y ahí pude cerrar 20 años de creer que adentro del cajón no estaba mi papá, que había piedras y que mi papá simplemente estaba por algún lado y nos había dejado. Entonces, esas historias que además te las cuenta una persona grande llorando como si fuera un chico, te juro que te desgarran totalmente. Pero en mi caso, a mí me dan fuerza para seguir y me dan fuerza para seguir luchando y para seguir diciendo lo que hay que decir, le incomode a quien le incomode. Así que desde ese punto de vista, escucho cosas muy tristes, escucho cosas muy terribles, injusticias muy grandes, pero en ningún momento me detuvo eso a decir, bueno, ya es hora de parar, la verdad que tendría que cortarla, me voy a poner depresiva. No, la verdad que no, al contrario. Me dio más combustible para decir, esto no puede seguir así. Imagino que a lo largo de todo el trayecto que fuiste recorriendo ganaste muchos enemigos. ¿Me escuchó? Sí. Sí, sí. A ver, en el campo de los derechos humanos, la verdad que yo no creo que tenga enemigos porque una persona que tenga dos dedos de frente y que sepa algo del tema no puede negar que es de toda justicia lo que yo estoy reclamando, que es verdad, justicia y reparación para las víctimas del terrorismo. Yo he estado reunida en forma privada con Pérez Esquivel, con Fernández Meijide, y ellos a mí me lo han dicho que ellos entienden la justicia de mi reclamo. Ahora, hay gente que obviamente no tiene o conocimiento del tema o tiene demasiados intereses en el tema. Y esos son los que me insultan, esos son los que me agreden, y esos son los que son intolerantes, autoritarios, y que demuestran realmente lo que son. Gente que hubiera avalado en los 70 o avaló o lo hizo en los 70, lo de poner bombas y matar inocentes, y que hoy lógicamente necesitan que yo me calle la boca o que no diga lo que es una verdad que clama al cielo. Pero, de nuevo, dentro del campo de los derechos humanos, a mí me reconoce todo el mundo que tengo la razón de reclamar lo que reclamo. Ahora, el militante, el ignorante, el que cobra indemnizaciones, bueno, si ese me considera enemigo, problema de él. Está muy bien. Y después, dando otra cara a la moneda, que sacando testimonios muy crudos, o sea, ¿cuál es la satisfacción que vos encontrás al realizar tu trabajo?
Bueno, la satisfacción principal es el agradecimiento de la víctima. Es cuando la víctima se siente que no está sola en el mundo. Eso es una sensación eh, de agradecimiento, no sé, es algo sumamente emocionante cuando una víctima te abraza y siente que no está sola en el mundo con su dolor. Y obviamente también cuando me escriben personas que me dicen, gracias a vos aprendí tal cosa, o entendí tal otra, o me abriste la cabeza con tal cuestión, o sea que todo ese tipo de mensajes, yo leo todos los mensajes, a todo el mundo trato de responderle, simplemente creo que ya el hecho de que una víctima se sienta acompañada me parece sumamente importante y ya eso justifica todo el esfuerzo. Cambiando un poco de tema y hablando más de algo más, lo que está pasando ahora con la pandemia, una de las preguntas dice, ¿qué crees, cómo sería la Argentina de hoy si a la pandemia le tocaba en un gobierno de Macri? Bueno, si hubiera tocado el gobierno de Macri, nada de lo que está Arrancamos pasando, nada de lo que está pasando sería tildado con la pasividad o sería tomado con la pasividad que estamos viendo. Primera cuestión. O sea, no porque, no, yo no soy macrista, creo que vos lo sabés bien y la mayoría de los que me siguen saben que soy sumamente crítica del gobierno de Macri, pero definitivamente lo primero que hubiera ocurrido ante las medidas coercitivas que está tomando el Estado y la restricción de las libertades, lo primero que hubiera dicho todo el mundo es que era un autoritario. Igualmente lo tomo también de quien viene ese tipo de críticas porque son personas que se acomodan según si son poder o si son oposición. O sea, si están en el poder está muy bien que lo hagan y y si son oposición o la violación a los derechos humanos. El tema es mantenernos en nuestra posición los que somos críticos realmente, que es si algo está mal con cualquiera, no con el que me cae bien o con el que me cae mal, está mal con todos. Así que yo en mi caso hubiera denunciado lo mismo que denuncio durante este gobierno, lo hubiera hecho con Macri también. Y después, segundo, bueno, de nuevo, o sea, voy a la idea inicial, toda la cantidad de decretos de necesidad y urgencia que, digamos, que tiene este gobierno y que no han sido refrendados por ninguna ley del Congreso, y a mí, por ejemplo, me hace bastante ruido porque es muchísimo más, acentúa muchísimo más el carácter poco democrático de esta situación. Considero que el Congreso debiera sesionar y debiera de alguna manera refrendar con una ley varias de las medidas que se están tomando. Así que si hubiera sido Macri, bueno, y hubiera hecho esto, lo hubiera criticado igual, pero sí creo que en los medios no hubiera habido tanta complacencia con todo este tipo de situaciones. Eh, es de público conocimiento que las Fuerzas Armadas prestaron sus servicios a la sociedad durante la cuarentena obligatoria en apoyo a sectores aún más humildes y con situaciones más precarias, pero usted es consciente que hay un odio generalizado y que es destilado para con estas instituciones, tanto económica como políticamente. ¿Cuáles son los comentarios al respecto? Mira, la gente que recibe la ayuda de las Fuerzas Armadas lo agradece. Esa es la verdad. La persona pobre que hoy está recibiendo un plato de comida o el jubilado que está recibiendo un mate cocido con pan en la cola de un banco, hoy lo agradece. Agradece que sea un uniformado el que se acuerda de ellos. Quienes se oponen a este tipo de cosas es la burguesía de izquierda que tenemos en este país, que está en contra históricamente de las Fuerzas Armadas y que son casualmente los que se nutren del negocio de pegarle a las Fuerzas Armadas. Así que mis reflexiones simplemente, a mí lo que me interesa es el pueblo, y el pueblo agradece que las Fuerzas Armadas estén, que hoy estén en Quilmes, no solamente dando un plato de comida, sino dándole seguridad a la zona, que los jubilados tengan un vaso de algo caliente para tomar mientras esperan por su jubilación, a la cual la alargó el gobierno en plena cuarentena. O sea que la verdad que la opinión o lo que a mí, la reflexión que a mí me interesa es la del pueblo. La burguesía que tenemos, que critica, la burguesía progresista, que critica desde siempre, la verdad que no me parece que esté diciendo nada nuevo. Hace
50 años que viene con el mismo discurso. ¿Crees igual, de igual forma que, o sea, la imagen de las Fuerzas Armadas pueda llegar, o de seguridad también, pueda llegar a mejorar después de la pandemia? ¿O crees que aún puede seguir siendo constantemente agravada? Mira, yo creo que la imagen de las Fuerzas Armadas tanto presionó el kirchnerismo pegándole a las Fuerzas Armadas que era inevitable llegar a un hartazgo también por parte de la sociedad. Con lo cual yo creo que la imagen de las Fuerzas Armadas siempre va a mejorar en tanto y en cuanto la sociedad vea la ayuda que brindan. O sea, no sé si vos viste, pero alguno de los que tal vez nos está mirando, tal vez vio la serie Chernobyl, y ahí Rusia mandó a los militares a sacar todo el material radiactivo, a atender en las zonas afectadas, etcétera. Y son todos tipos que murieron. O sea, el único organismo del Estado que está para todo en ese tipo de situaciones, y como la que tenemos hoy en día, y que llega a todos los confines del país, son las Fuerzas Armadas. Así que creo que su rol es vital. Por supuesto, hay un sector de la izquierda que querría cooptarlas para de alguna manera, recrear una Venezuela, pero hay otra parte de la izquierda, que es esta burguesía, este progresismo al que estamos acostumbrados, la socialdemocracia, que las ha visto históricamente como enemigas. Así que, desde ese punto de vista, son dos visiones bastante distintas, y si querés, para representarlo con alguien, te diría que Bonafini representa a quienes querrían que las Fuerzas Armadas sean cooptadas para una Venezuela, y Carlotto representa a quienes las Fuerzas Armadas las ven como enemigas y las quieren de alguna manera llevar a su mínima expresión. Obviamente, esta situación, digamos, las Fuerzas Armadas ya les quedó clarísimo hace mucho tiempo que no se tienen que meter en lo que son las cuestiones políticas de un país, en lo que son las decisiones políticas y la responsabilidad que esas decisiones generan. Las Fuerzas Armadas tienen clarísimo que no se tienen que meter. Y te voy a dar un ejemplo, y no solamente en Argentina. En Chile, frente a lo que pasó durante los últimos meses, que fue una guerra híbrida, donde hubo conflictos sociales impulsados desde distintos sectores de la izquierda y referentes sociales y estados y demás, las Fuerzas Armadas no se metieron. O sea, las Fuerzas Armadas dejaron que los políticos sean los que tomen las decisiones y los que se hagan cargo de las mismas, que es lo que corresponde. Desde hace 40 años, ya llevamos 36 de democracia, ya no podemos seguirle echando la culpa de si la dictadura, los militares, etcétera, etcétera. O sea, hace 36 años que nos gobiernan los políticos. Entonces, y eso las Fuerzas Armadas lo entendieron, así que me parece que es hora de que se hagan cargo los políticos de sus decisiones, que son los que siempre esquivan el trasero frente a la inyección. Sí, vos de igual forma alertaste de tener un rol más activo o más participativo, por ejemplo, que yo dudo que pase, en cuestiones represivas, digamos, alertaste que podría ser peligroso. ¿En qué sentido? O sea, hablas de estas declaraciones de Bonafini, si no estoy mal, ¿en ese sentido o por otra cosa en particular lo decís? No, yo creo que, de nuevo, o sea, no vas a encontrar militares que te digan qué bien que está hacer un golpe de Estado. No los vas a encontrar. O sea, a todo el mundo le quedó clarísimo que no debe haber interrupciones del orden constitucional, con lo cual las Fuerzas Armadas no se van a meter en ese tipo de situaciones, y ya es hora de superar ese tipo de discurso también. Y me olvidé la pregunta que me hiciste. Perdí el No, hilo. que si es por el tema este de sentar una base de chavismo, digamos. No, no, bueno, la verdad que, de nuevo, pero también esto tiene que ver con en la izquierda misma, por decirlo de alguna manera, digamos, sectorizar. Para mí las categorías derecha e izquierda están un poco perimidas, pero para sectorizar de alguna manera, identificarlos de alguna manera, la realidad es que no hay acuerdo. Hay una parte que sostiene, cooptémoslos para recrear Venezuela, y una parte que dice, estos son nuestros enemigos, hay que llevarlos a la mínima expresión posible o que desaparezcan.
en esa estrategia está un Berbisky, una Carlotto, etc. Igualmente nosotros tenemos la 8ª extensión territorial del mundo, no nos podemos dar el lujo ni la estupidez de quedarnos sin fuerzas armadas. Así que, pero no veo posibilidades de otro rol mucho mayor, porque además presupuestariamente nosotros tenemos el menor presupuesto de defensa de la región, menor que Uruguay, menor que Bolivia, menor que Venezuela, con lo cual la verdad que no veo otro rol que es el de auxiliar al Estado en este tipo de situaciones totalmente excepcionales, lo cual también es un despilfarro, porque las Fuerzas Armadas no están solo para eso. Claro, igual ya que tocamos a las dos personas que dijiste, tanto Bonafini como Carlotto se refirieron que los accionarios del gobierno estaban correctos. O sea, vos estás diciendo un poco lo contrario de ese tema. ¿Crees que es más un beneficio político para ellas o para una ayuda al gobierno o crees realmente que están decididas con esas posturas? Mira, respecto de Carlotto y Bonafini, son dos personas que han demostrado que cuando están con el poder, le justifican todo. Y cuando están en la oposición, Claro. claman violación a los derechos humanos. O sea que para mí son dos personas totalmente incongruentes y totalmente interesadas en su opinión respecto de los asuntos de este país. Por lo que, si te voy a ser franca, me es totalmente irrelevante lo que digan. Creo que ya es hora de que superemos a estas dos señoras que tendrían que estar hace rato atendiendo a sus nietos y no pretendiendo lucrar con el Estado argentino y no pretendiendo acentuar una grieta que tiene dividido al pueblo argentino y que les ha, de alguna manera, embargado el futuro a todos ustedes. Así que para mí la opinión de Carlotto y Bonafini vale 0. Volviendo a cambiar un poco de tema y metiendo más en cuestiones políticas relacionadas a una ideología que vos tenés marcada, digamos, que si no me equivoco es derecha. O sea, desde tu perspectiva, ¿qué significa ser de derecha? A ver, vamos a aclarar un poco este punto, porque cuando vos lo sabés, cuando se arman las discusiones de si sos conservadora, si sos liberal, si es de derecha, bueno, la verdad me tiene un poco cansada ese tema, porque son categorías que son antiguas. ¿Qué quiere decir esto? En la década del 70 se consideraba de izquierda a Rusia y China, dos países anticapitalistas. Hoy no podemos decir que China sea un país anticapitalista, en tal caso será capitalista de Estado, pero no podemos decir que es anticapitalista. Entonces, me parece como que ya ciertas categorías quedaron totalmente superadas por la realidad política. Mi línea ideológica es querer el bien para Argentina. Punto. Para mí, primero Argentina. No soy trampista, no soy bolsonarista, soy argentina. Y lo único que me interesa es pensar soluciones para Argentina. Imagínate que si vamos a reflejarnos en lo que es la tónica derecha-izquierda, yo por estar reclamando derechos humanos todo el día, tendría que ser de izquierda. O sea, de hecho, me pasa que cuando hablo de derechos humanos, cuando me preguntan, ¿y vos qué haces? Y yo soy abogada de derechos humanos. Y me miran con cara como diciendo, debes ser más zurda que no sé qué. Y les tengo que decir, no, yo reclamo por, y les tengo que contar todo. Entonces, son categorías que quedaron aplastadas por la realidad. Yo lo que quiero es un futuro para Argentina. Y el futuro no se va a dar si nosotros no logramos salir de la grieta que nos tiene hace más de 40 años discutiendo algo que el mundo ya superó hace décadas. Nosotros, en vez de estar pensando, por ejemplo, qué leyes de emergencia podemos tener ante una pandemia de este estilo, estamos hablando de darle una pensión vitalicia a tipos que fueron terroristas. O crear el Ministerio de Género de la Edad de la Mujer. O sea, nosotros tenemos un discurso totalmente anticuado. Entonces, la verdad que no estoy de acuerdo con el tipo de categorías. Y además también no estoy de acuerdo porque
he recorrido bastante Argentina, dando las charlas y entrevistando víctimas y demás, y he visto la situación en la que vive gran parte del pueblo argentino. Mirá, yo el año pasado hice la peregrinación a Luján, que son 65 kilómetros, eh, y yo vi quiénes eran los que caminaban con nosotros, y pasé por el conurbano, por cada uno de los distintos barrios y municipios que tiene el conurbano, porque 65 kilómetros tenés mucho para ver. Y ahí ves cómo la gente vive entre el barro, entre la mugre, en casas de chapa. Ahí ves realmente la miseria. Entonces, ¿cómo la solución para toda esa gente en un país tan rico como el nuestro va a ser darle un plan? ¿Cómo la solución que le podemos ofrecer a cada una de esas personas es una dádiva? Entonces, mientras nosotros sigamos pensando en este tipo de soluciones que son antiguas, que no resuelven absolutamente nada, que son una curita en un cáncer, definitivamente, la verdad que veo bastante terrible nuestro futuro, veo terrible, digamos, el devenir de la Argentina. Así que desde ese punto de vista creo que hay que pensar cosas nuevas, y eso incluye que las pensemos aquellos que somos caratulados también de derecha. Claro. El otro día, Gómez Centurión, en el directo que le hicimos desde el diario, dijo que Argentina es el país casi como si fuese el reino del revés, donde los Grabois de la vida son los verdaderos conservadores y, bueno, Gómez Centurión se definió como un reformista del sistema. Sí. ¿Yo cómo me defino? O sea, sí, en ese sentido, ¿cómo te definís vos? Eh, la verdad que todo eso, no sé, no sé, me parece tan antiguo, porque en algunas cosas la verdad que tengo una posición más conservadora, lo reconozco, pero en otras soy más liberal, en otras soy más libertaria. O sea, Ah, no bueno, podría eso es nuevo. definirme. No, sí, sí, en algunas sí, pero y en algunas cosas acuerdo con el peronismo también, así que la verdad que tengo bastante amplitud. Lo único que me interesa es el bien de Argentina, es lo único que me desvela. No me interesan las categorías, me interesa que superemos esas categorías que son las que desde hace muchos años tienen totalmente dividido el campo político en nuestro país y nos impiden llegar también a los que tenemos este tipo de posición, que es lo que también la sociedad está reclamando, ¿eh? Porque la sociedad reclama que llegue gente distinta, para más de lo mismo, para, para partidos que su política de Estado va a cambiar cada 4 años y la única que van a sostener es la de venganza de los 70 contra un sector, la de impunidad del otro y la de evitar reconocerle los derechos humanos a las víctimas, la verdad que no veo la novedad de eso. Así que definitivamente, si me tuviera que definir, la verdad que me defino como argentina y argentina orgullosa. Y punto. No me interesa entrar en ninguna categoría. Que me definan como quieran. Me importa un rábano. Está muy bien. Igual, de igual forma, vos tenés ganas de participar políticamente, o sea, desde una lista, por ejemplo, desde un espacio electoral, con capacidad electoral, por ejemplo, el próximo año. Sí, tengo ganas. Puede ser de un nuevo espacio o un espacio hegemónico. Eso digo. Eh, Mira, me interesa un espacio en el cual haya cabida para este tipo de ideas. Porque estoy cansada de lo políticamente correcto, y eso está en los espacios nuevos y en los espacios hegemónicos. Estoy cansada de estar pensando, de que estemos mirando otros países como si las soluciones de otros países no fueran aplicables al nuestro en un todo. Así que la verdad que no me preocupa si es en un espacio o en otro, solamente pretendo que, que podamos entrar a aquellas personas que pensamos distinto. O sea, que podamos plantear nuestro discurso quienes no somos políticamente correctos, quienes no adherimos a la obediencia de vida que pretenden tener los partidos políticos con sus representantes. Eh,
Así que, nada, estaré en el espacio donde se me permita hablar con la libertad con la que te estoy hablando. Está muy bien. Si te parece, y si le parece al público, podemos habilitar las preguntas de ustedes. Acá hay un Ahí casillero que se me puede dicen que me activar. ven pixelada, bueno. Lo siento, Sí, mi conexión es malísima. está todo bien. Consecuencias del default técnico Ahí tenés- declarado. Gracias, ídolo. Pero yo no soy economista y cuando hablan de los economistas yo en eso soy súper respetuosa. La verdad que me sentiría Bueno, una pero cara rota hablando de economía. no, bueno, pero a lo mejor tenés alguna opinión o crees que haya algún tipo de consecuencia por la declaración del default. No hay problema si lo querés expresar. No, no, Está todo bien, no mira, hay que tener te el lo voy a título. No, obvio, obvio, pero te lo voy a explicar si querés desde lo que tiene que ver con lo que es mi área, que es lo jurídico. En realidad, lo grave es que no hay seguridad jurídica y esta es una de sus consecuencias. Entonces, ¿quién va a venir a invertir en un país donde no se respetan los compromisos, los contratos, las políticas gubernamentales? Así que definitivamente las consecuencias es, bueno, no tenemos posibilidad como país de ser creíbles y sin inversiones, sin credibilidad, sin seguridad jurídica para quien quiere invertir, sea argentino o extranjero, definitivamente no hay forma de progreso. La siguiente Eh, pregunta es, ¿qué Dale. opinás de la internalización de los derechos humanos? ¿Qué significará eso? Internalización, no, Yo, no sé yo- qué yo- significa. yo creo que tiene que ver, mi interpretación, es que A tiene ver, que ver con los acuerdos internacionales que rigen constitucionalmente en cada país, pero no sé si irá más allá de eso. che, a ver el rincón de la derecha que aclare un poco, porque no sé si es eso. Vamos con otra, vamos con otra Dale, más. vamos con otra. Con otra y que el rincón de la derecha ahonde en el concepto. Sí, acá hay una interesante. ¿La querés leer? Dale, ¿alguna vez recibió amenazas o intimidaciones por parte de madres de Plaza de Mayo? No, no, no. No, Bueno, a pero ver, no necesariamente de esa agrupación, puede ser de otros lados no, también. lógico, lógico. A ver, ¿he recibido amenazas? Sí, he recibido amenazas, principalmente por las redes sociales. Alguna vez alguno por la calle me ha gritado o he tenido así alguna circunstancia medio fea. Respecto de madres o abuelas y demás, abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto se ha referido a nosotros, a nuestra asociación civil en forma bastante despreciativa. Pero bueno, es parte del juego, la verdad que no. Yo lo que estoy haciendo lo hago por gente que es inocente y por gente que, digamos, que merece el reconocimiento de sus derechos humanos. No me preocupa. Está muy bien. Hay una pregunta que no puedo evitar no ponerla, que está muy buena. Dice, ¿te gustaría ser presidente? Se van a matar de risa, pero cuando yo era chica decía que iba a ser presidente, así que estamos al horno. Si no lo cumplo me voy a quedar muy mal. No, no sé, qué sé yo. Mira, ¿sabes qué? Ser presidente es una responsabilidad tan grande, y manejar la vida de 40 y pico de millones de personas y, e influenciarlas y modificarlas como lo puede hacer un presidente es algo que la verdad que es para meditar si alguien es capaz de eso, no yo, cualquiera. Así que no lo veo como un norte en mi vida, pero me gustaría poder hacer algo por mi país en forma más activa, eso seguro. ¿Qué pensás de la reforma de la Constitución Nacional del 94 con la jerarquiza, dice, de los derechos Ah, humanos? bueno, con la Constitución del 94 lo que pasó fue que se le dio rango constitucional a los tratados de derechos humanos que Argentina ratifique. Es Sí. decir, tienen el mismo rango que nuestra Constitución. Eh, a ver, el hecho de haber tomado esta medida, de haber modificado la Constitución, incluyendo este punto, ha provocado que nosotros tengamos compromisos internacionales que no los podemos evadir. Entonces, yo lo he dicho en algunas oportunidades, muchas veces nuestro sector ideológico pide mano dura con el delito, o pide leyes más duras, o cárcel, etcétera. Che, las preguntas un poco más lentas porque si no me toca apurar mucho. No, está bien, responde tranquila. Eh,
Entonces, pasa que nuestro sector muchas veces pide como mano dura o que haya, que sea todo más estricto, que vayan todos a la cárcel y qué sé yo. Y la realidad es que Argentina ratificó tratados de derechos humanos que impiden de plano muchas de las cosas que nuestro sector ideológico pide. Y eso tiene raigambre constitucional, es decir, no podemos violarlo, no podemos pasar por arriba del tratado que ratificamos. Así que yo, para mí, es una de las cosas que tiene Argentina totalmente atada de pies y manos en infinidad de materias que otros países no están atados. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos elige qué tratado ratifica y cuál no, y el que no ratifica no le da ni 5 de bolilla. Nosotros parece que nos compramos todo, ¿viste? O sea, todos los fideos de la góndola le damos a todo. Entonces, la verdad que me parece mal. Acá tenemos la siguiente que dice, ¿qué cargos políticos aceptarías o te crees capaz de llevar correctamente? Qué preguntas raras esas, qué sé yo, no sé, a ver, eh, me puedo presentar como diputada, pero este gobierno no me va a convocar para ningún cargo ejecutivo, así que lo que me queda es el legislativo. Y el judicial es por carrera, y yo no hice carrera en lo judicial. Así que me veo como diputada. Ah, es buena esa. Había, Más fácil que ser igualmente presidente. habría, ¿eh? Es más fácil que llegar a ser presidente. Ah, pero a mí no me gusta lo fácil, ahí está el tema. No, bueno. No, y además, pero sí me gustarían otros cargos que me parecen importantísimos. La Secretaría de Derechos Humanos me parece vital y tenemos a un animalito como Pietra Gala ahí. Entonces, eh, ese es un lugar que me parece vital que lo ocupe por lo menos una persona que tenga más amplitud y menos resentimiento que el que tiene él. Otro cargo que me parece vital es el de ministro de Relaciones Exteriores. Otro animalito más tenemos ahí. Entonces, eh, ministro de Justicia, ministros de Defensa, de Seguridad. Bueno, ya, o sea, a ver, si vamos a nombrar todos los ministros que tenemos actualmente, realmente es para pegarse un tiro, ¿no? Pero estoy hablando de las áreas que a mí más me llaman la atención. Y en las que considero que tengo más capacidad para, para tratar esos temas. Pero si tomás desde salud, o sea, el tema que tomes en el área del Estado en la que quieras recaer, definitivamente es un desastre los funcionarios que tenemos. Así que, no sé, en el lugar donde pueda servir. La pregunta que viene dice, ¿en la universidad has sentido algún tipo de desprecio? ¿Cómo, cómo? Y en Ah, la ¿en la universidad, universidad has sí. sentido algún tipo de desprecio? No, no. No, no, a ver, perdí materias por decir lo que pensaba, sí, los 2 Mm. aplazos que tengo los tengo por haberme opuesto a, en un caso era una clase de derecho penal y me opuse por el tema del aborto y obviamente me llevé la materia puesta en el bolsillo y en el otro pasó más o menos también por un tema de tipo moral, que el profesor me bochó. Pero no sentí desprecio, sentí que era una etapa que la tenía que superar en donde estaba en terreno enemigo, o sea, un terreno en el que si sabían cómo pensaba, más vale que me achuraban. Ya está la próxima pregunta que dice, si crees que hay que focalizar el discurso en el nacionalismo. Creo que hay que focalizarlo en otra cosa que no sea el nacionalismo, sino en el amor a nuestra tierra, que es otro concepto, es otra idea. Simplemente hay que revalorizar la épica de Argentina, hay que revalorizar lo que es nuestro país, lo que fueron las figuras históricas de nuestro país, hay que revalorizar los recursos que tenemos en nuestro país, lo que nos da orgullo, recuperar el orgullo de ser argentinos. Cuando veo en Twitter a tanta gente diciendo en las encuestas que se hacen o en los tweets diciendo me voy del país, me quiero ir de este país y qué sé yo, la verdad que me da dolor. Así que me gustaría de alguna manera volver al orgullo que tenían nuestros abuelos de ser argentinos. Está bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué pensás de Zaffaroni y sus teorías? Uf, Zaffaroni. Bueno, No sabes. Zaffaroni tiene más toqueteadas que un molinete de subte, porque ha cambiado de ideas
como ha querido. Definitivamente, en los 70 escribió un código, si mal no recuerdo, que era de justicia militar, algo así, y denegaba habeas corpus a los desaparecidos. Después ya en democracia resultó ser el gran adalid de los derechos humanos y es prodelincuente hasta límites escandalosos. Definitivamente me parece un payaso del derecho que nos cuesta carísimo, carísimo, carísimo. Bien. A todo nivel, porque además ha Ah, destrozado el derecho penal, lo ha sí, destrozado. bien. Acá hay una pregunta que tiene que ver con los 70. ¿Es verdad que Leuco padre tuvo relación con el terrorismo? Bueno, Leuco era vocero de prensa del MTP, Movimiento Todos por la Patria, que en el año 1989 atacó el Regimiento 3 de la Tablada. Era vocero principalmente de Enrique Gorriarán Merlo, que era ex integrante del ERP, había luchado en Nicaragua, por supuesto del lado comunista, del lado marxista, y después ya en democracia forma este nuevo movimiento, Todos por la Patria, que era un grupo que cometió este ataque, un ataque terrorista. Y Leuco lo que hizo fue ser vocero. No está documentado que haya tenido más función que esa, o que haya participado de los planes militares de esta organización terrorista, pero definitivamente ha sido una persona que ha sido complaciente en el pasado con estos violentos. Espera que se me corrió la pregunta acá. Ahí está. Bien. Sobre la actualidad es esta pregunta y dice, ¿hacés responsable a China de todo lo que está pasando? Bueno, me parece un poco simplista decir que sí, porque creo que todos están sacando tajada de alguna manera de esto. Pero, hay un pero, imagino. Creo que esto es aparte de ser un virus y demás, una pandemia, creo que hay mucho de ingeniería social, mucho de control social, mucho de cada estado haciendo lo que conviene a sus intereses geopolíticos y no necesariamente teniendo eso que ver con lo que tiene que ver con la salud o con la pandemia en sí. Por lo cual, me parece simple decir que es China la responsable. Creo que se están beneficiando varias naciones. China lo puede haber iniciado, pero son varios los que se están beneficiando. Vamos con las últimas preguntas. Acá hay una interesante también que habla sobre el Estado. Dice, ¿pensás que hay que achicar el Estado? ¿Cuánto? Recién hablamos Sí, un poco de eso. sí, hay que achicarlo. Hay que achicarlo muchísimo, muchísimo. Yo no voy a ponerme a hablar de lo que cuenta Roberto Kachanowski en Twitter y en Instagram, pero nosotros tenemos la misma población que España y un diputado nuestro cuesta, no sé, 10 veces lo que cuesta un diputado español. Así que definitivamente hay que achicar el Estado. Hay que cortarla con determinados nichos que tiene el Estado de los cuales se nutren determinados sectores minoritarios de nuestro país, como por ejemplo el INADI, la Secretaría de Derechos Humanos, no digo cerrarla, pero sí digo reducirla y además hacerla integral, es decir, que todos seamos incluidos en las políticas de derechos humanos y no solamente los amigos. Bueno, la planta del Congreso, del Poder Legislativo, definitivamente se tiene que achicar. Es inmoral estar sosteniendo legislaturas nacionales, provinciales, consejos deliberantes, con tanta cantidad de funcionarios, con tanta cantidad de empleados. Definitivamente son pequeñas y medianas empresas cada uno de estos diputados y senadores. Así que definitivamente hay que achicar el gasto en todo, en todo. Porque además nos están cubriendo cuestiones que son sumamente vitales, como por ejemplo que ante una pandemia Argentina no está preparada porque no tiene casi respiradores, no tiene controles del coronavirus, no tiene absolutamente nada. Entonces, Pero sí controles de... sí hay control ideológico,
sí hay Bien. control para que todo lo pensemos con política de género, es decir, que estamos hablando de la curvatura de no sé qué cosa, pero con política de género, ¿eh? Entonces, el Estado pasando por arriba de los padres en la educación de sus hijos, en lo sexual, en lo moral, en lo histórico. Entonces sí, hay que achicar el Estado, sí. Acá vamos con la última pregunta que dice Jair. Consejos para estudiar en un terciario donde hay gran presencia de oposición. Bueno, depende si tenés ganas de hacer, digamos, de ser eh, testimonial, de dar un testimonio de tu posición, o preferís vivir tranquilo tu carrera. Eso es una elección personal. Eh, yo dependió el momento, yo trabajé toda mi carrera desde que ingresé al CBC, así que llegaba a la facultad bastante cansada, pero hubo momentos en los que di testimonio y hubo momentos en donde decidí que había que superar la materia y pasar rápido y terminar la carrera, porque era infumable. De hecho, el sistema de abogacía en la UBA es infumable. Así que a mí se me hizo bastante difícil por eso la carrera, porque no me gustaba cómo se enseñaba. Así que eso es más personal. Si vos querés dar testimonio y querés y tenés el coraje de hacerlo, yo lo aplaudo y me parece que esa sería la gran posición que tendríamos que tomar todos en el ámbito que sea, en el colegio, en la universidad, en los trabajos, con nuestra familia, en todos lados tendríamos que dar testimonio, pero entiendo al que privilegia su tranquilidad. Lo entiendo, no me parece la mejor opción. Está bien. Por hoy vamos finalizando. Quedaron bastantes preguntas igual, pero me imagino que en otra ocasión Vicky estás invitada para participar de nuevo. Obvio. Hoy estuve acompañándolo yo, no sé si la próxima entrevista voy a estar. Mi nombre es Ezequiel, para que no lo sepan. Había mucha confusión en los comentarios sobre quién era. Eh, pero por hoy llegamos hasta acá y la entrevista pasada ya va a estar en YouTube, la vamos a compartir dentro de poco. Y esta también va a estar en YouTube para que todos la puedan volver a ver y para compartirla, para los que no la vieron. Y nos vamos despidiendo, Vicky. Muchas gracias por participar. Bueno, gracias a todos. Gracias, Ezequiel, por la entrevista y a la Derecha Diario por la oportunidad de charlar un poco con ustedes. Y bueno, un saludo a cada uno de los que nos están mirando, ahí que nos mandan saludos. Hemos podido leer un poquito, después cuando vea el video los voy a leer más en detalle. Todos tienen mi cuenta, así que me pueden escribir. Yo le contesto a casi todo el mundo, así que nada, algún tipo de respuesta va a haber de mi parte. Y bueno, nada, estamos hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau.